El médico internista usualmente está entrenado con todas las especialidades. Cuando tú tengas un problema que no sabes a qué pertenece, de repente son varios problemas a la vez, yo te aconsejo siempre ir donde un médico internista. E inclusive, si tú quieres establecer por primera vez tu cuidado, visita un médico internista. Esa es la forma de empezar el cuidado de todo paciente. Y luego él decidirá si tú necesitas ir a un especialista. Es una larga historia, en mi familia nadie es médico. Conocí al papá de un amigo que yo lo llamaba tío y que pues él es médico, una persona muy metódica, muy inteligente, muy ordenada para vivir. Siempre tenía tiempo de explicar cosas y entonces una vez fui con él a ver cómo trabaja, ¿no? Y el hecho de que él ayude a tanta gente. Nosotros le llamamos salvar vidas, y salvar vidas no solamente es alguien que pues está en la emergencia y algo muy crítico le está pasando. A veces es una simple pastilla que te protege para no tener un infarto, ¿no? Para no tener algún problema serio en tu salud. Esa acción es suficiente. Entonces definitivamente él fue un rol importante, así que decidí estudiar medicina para ser un profesional organizado con mis cosas y poder contribuir a la salud y al bienestar de la gente. En cuanto a caso especial, cuando hacía mi servicio rural, pero en un pueblo muy lejano en mi país, en Perú, en medio de la sierra, no había luz ni había agua, ¿no? Entonces tuve un niño que tuvo una fractura en un dedo, pero no podíamos sacarlo porque no había carro a esa hora y no había luz para atenderlo, y el niño necesitaba una cirugía, no necesitaba algo sencillo. Entonces, por no tener los recursos que nosotros buscábamos, lamentablemente no pudimos sacarlo al niño del pueblo, y pues solamente lo entablillamos, y ya al día siguiente que pues conseguimos un carro lo llevamos al hospital, pero el niño terminó perdiendo el dedo lamentablemente. Eso es cierto, la medicina es para toda la vida. Estudias primero la carrera, luego estudias tu especialidad, luego tu subespecialidad, luego tienes doctorados, maestrías, certificaciones, ¿no? Y lo que pasa es que la medicina es tan amplia que de verdad siempre tienes que estar actualizado. Un viaje repentino. Si fuera en el tiempo y fuera mi pasado, cuando era estudiante de medicina, definitivamente, ¿no? Fue un tiempo muy bonito. Si fuera algún lugar en especial, creo que regresaría al centro poblado de esta ciudad tan pobre donde hice mis serums, a ver cómo está todo, cómo es todo por allá otra vez.